palabra. Que ellos no se vayan vacíos, Señor, que se hayan inundado de tu palabra, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Les estaba hablando del reino de Dios el miércoles. Y yo quiero enseñarles una parte que el Señor me está dando antes de que yo empezara a hablar del reino de Dios, porque ya tenía preparado todo para la próxima semana. Pero pues tocó adelantarnos a causa de que la predicadora no está en Sky en este momento. No sé qué ha pasado porque estamos llamando y no contesta desde las 7 de la noche. Y todo predicador tiene que estar a las 7 en punto por cualquier inconveniente, siempre que les toque sus predicas, no solamente por cumplimiento, sino porque hay que orar. Y entonces están aquí bajo la cobertura de toda la oración para que todos entren bien. La semana pasada, el sábado tuvimos una vigilia de poder. Para mí fue una vigilia que hacía mucho tiempo no se daba. Era una de las vigilias de cuando comenzamos, de nuestros comienzos, donde Dios hablaba, donde Dios exhortaba, donde Dios daba regalos, donde Dios hacía tantas cosas bellas. Y yo me gozaba porque decía, Señor, ¿cuánto tiempo pasó para que llegara otra vez un encuentro en la cual nosotros podamos recibir de parte de Él esas maravillas? Entonces, yo vi cómo Dios empezó a dar regalos a las personas. Y hay una cosa muy importante, cuando Dios nos da regalos a cada uno de nosotros tenemos tendencia a huir de ese regalo. No sé por qué, pero es como un temor. Ay, ¿será? No, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, pero Dios quiere que lo que nos den, lo supremos valorar. Y por eso mismo traigo esta palabra en esta noche, porque dice que el reino de los cielos es muy parecido a esta parábola. Entonces yo quiero que todos abran sus Biblias en Mateo 25. 25:14. Cuando Lice estaba enseñando, yo decía, Señor, tú sí, tú eres maravilloso porque tú das siempre lo mismo para que sigamos como una continuación, para que no nos salgamos de tu palabra, para que nos gocemos. Mañana tenemos otra vigilia en una casa de una hermana que abrió sus puertas. Y como estamos terminando aquí, pues nosotros nos gozamos en hacer todo lo que Dios nos mande a hacer. Pero ¿sabe una cosa? Cuando uno está en la vigilia y se va antes de tiempo, pierde. Pierde. No sé por qué siempre pierde, porque las cosas mejores vienen casi a lo último. Hay veces Dios las manda al principio, y amén, pero hay veces las manda a lo último. Y entonces cuando uno se goza, dice, wow, Señor, me hubiera ido y había perdido esta oportunidad. Pero Dios está ahí, dándonos oportunidades y enseñándonos a través de su palabra los regalos que les dio, para que ustedes sepan cómo es la administración de todas las cosas que nos da. ¿Lo tienen todos? Amén. Amén, ok. Dice la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro dos, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Santo. ¿Puedes seguir por eso? Por lo cual tuve miedo y fui, escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor,
Le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y el que tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil échale en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora mire lo tremendo de esta parábola. El Señor repartió talentos, que eso era, en ese tiempo era como el dinero. Digamos como que si dio 5 talentos era como si hubiera dado 5 millones para que empezaran a trabajar. Los otros 2 millones y al otro 1 millón, para ver cómo era la forma de trabajar. Pero como el Señor conoce el corazón de cada uno, entonces nos da un regalo a cada uno. Cuando nosotros recibimos a Jesús, Él dice, nosotros venimos con los espíritus de Dios. Esos se desarrollan, como les estaba explicando antes, en el momento en punto que nosotros nacemos, desarrollamos la sabiduría, el conocimiento, el temor a Jehová, sin que nadie nos esté explicando, porque muchas veces ni siquiera somos de ninguna religión, ni pertenecemos a nada, pero tenemos temor a Jehová. Tenemos temor a Dios, un temor reverente. Entonces eso ya nace con nosotros. Pero cuando ya nosotros recibimos a Jesús, y que Él sabe que nosotros podemos dar muchísimo, Él nos regala muchos talentos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ha ocurrido que el Señor nos ha dado muchos talentos. Y entonces dijo, bueno, esta noche me pareció que le voy a dar a Lourdes 5 talentos. A Doris le voy a dar 2 talentos. A Andrea le voy a dar 1 talento. A ver, ¿cómo es que ustedes van a empezar a trabajar? Porque somos los siervos de Dios, ¿no? Y somos los siervos que tenemos que llegar a darle cuentas al Señor. Porque la palabra de Dios dice que hasta las coronas que nosotros nos ganemos aquí en la tierra, tenemos que entregárselas en el día del juicio final. O sea, lo que nosotros nos ganemos aquí, tenemos que entregarlo allá. Por eso la palabra dice que fueron a entregarle las cuentas al Señor. Por eso se parece al reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? A nosotros Dios nos dio talentos, nos dio dones y nos dio muchas cosas maravillosas para empezar a explorar y activarlos todos para poder hacer las cosas que Dios quiere hacerlas. Pero Él ante todo nos dio un espíritu nuevo a cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo. El que nos exhorta, el que nos enseña, el que nos guía, el que nos da la fuerza para seguir adelante. Si nosotros estamos haciendo la gran obra de Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, por eso es tan fácil de que alguna persona le ordene a un demonio que se vaya, el demonio tiene que irse. Es tan fácil cuando le dice a una persona está enferma, levántate. Hay otra persona que tiene muchas cosas ofertas en sus mentes y el demonio está pensando, y hay personas que disciernen lo que está pasando. Dicen, lo que se está atormentando es esto y esto y esto. Porque el Espíritu de Dios es el que da esos talentos. Y nosotros tenemos muchos talentos. Entonces, ¿qué pasa cuando a nosotros nos dan algo y nosotros no queremos hacer el trabajo? ¿Qué pasa si Dios se le ocurrió darle un solo talento a Doris? Y Doris dice, pues es que como tengo mucho temor de Dios, yo no soy capaz de hacer el trabajo que Él me mandó. Yo mejor, le digo, no, Señor, mejor no, yo le devuelvo su talento mejor como tú me lo entregaste. ¿Qué pasaría con ella? ¿Qué pasaría? Ustedes lo leyeron ahorita. ¿Se lo entrega a otro? Sí, pero ¿qué pasaría antes de eso? Porque el Señor le dijo algo a esa persona. ¿Qué le dijo? ¿Que lo echaría a dónde? Al lago de fuego, donde ahí tomas el llanto y el crujir de dientes. Porque Él nos puso ese trabajo. Entonces nosotros venimos acá, nosotros nos gozamos en cada vigilia, nos gozamos porque muchas veces no nos hemos dado cuenta de tantas maravillas que Dios nos ha dado y empezamos a recibir cada talento. Y entonces le dicen, bueno, Estela, te vamos a dar 5 talentos, úsalos. Empieza a ver cómo tú los cómo vas a desarrollar esos talentos. Tú tienes el poder en la palabra. ¿Cómo vas a expresarlo? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a predicar la palabra? ¿O vas a expulsar demonios? ¿O vas a hacer, qué le digo yo más? ¿Vas a dirigir un pueblo? ¿Vas a ser una tremenda embajadora? ¿Estarías dispuesta a obedecer lo que Dios envía a hacernos a cada uno de nosotros? ¿Cómo multiplicaríamos esos talentos para Dios? ¿Cómo lo haríamos?
Dime aunque sea una forma, ¿cómo lo haríamos para esos talentos? Poder nosotros aumentarlos. Porque el Señor dice que si nosotros, que cuando lleguemos al juicio final, Él llega otra vez a nosotros y nos pide las cuentas. A ver, Lourdes, yo te di 2 talentos, a ver qué me trajiste. Ah, no, yo trabajé en la tierra, Señor, luché y te tengo multiplicado el talento. ¿Por qué? Porque yo hice el trabajo más de lo que tú me mandaste, porque lo multipliqué, porque fui y hice la obra que tú me has mandado, Señor. Yo me pegué al Espíritu Santo, Él me enseñó y yo fui y hice el trabajo que tú me mandaste a hacer. Pero si el Señor nos entrega a nosotros los talentos y nosotros por temor, por ese miedo de que si yo le hablo a la gente, de pronto la gente me dice que no. Si yo de pronto tengo, me dijeron que yo tengo el don de milagros y me da un terror dirigirme a una persona para decirle levántate, que es una persona que está muerta y decirle levántate, porque tengo ese don, pero de pronto no funciona y quedo en ridícula. O sea, hay la duda, hay la incredulidad en los dones que nos ha dado Dios, en todos los talentos. Dios nos da el potencial más grande para que, digamos, Lourdes ore para que esa mujer sea libre. Y ella se pone paniquea de momento porque ella no ha experimentado eso. Pero si hay una voz de comando es porque Dios sabe que ella lo puede hacer. Y entonces muchas veces, no, yo no lo hago. No, más de otro porque yo de verdad que no, tengo temores. Entonces nosotros decimos no al Señor en todas las cosas que Él nos ha enviado a hacer. Entonces cuando estos siervos llegaron allá, Él estaba feliz, el Señor estaba feliz y decía, gózate a las personas que entraron porque multiplicaron los talentos, hicieron todo lo que tenían que hacer en la tierra. Pero hay algo grande que tenemos que seguir mirándolo ahí, y es en el mismo 25 al 34, del 14 al 34, Doris, por favor, para que me lo lea. Sí, ahí mismo. 25, del 34 al 46, perdón. 25 al 46. Sí. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui por ¿El 34 no? 34. Ah, 34. Sí, comienza el 34, comienza el 34. 34, solo. Okay. ¿De Mateo? Sí, no, 25, 34. Vimos 25, pero 34. Sí, estaba leyendo ahí. ¿No? Entonces, perdón, me equivoqué. 25, 34. Sí. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, ¿es ahí, no? Sí. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondió el rey y le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparando para el diablo sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo en la cárcel y no me visteis. Entonces también ellos respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, diciendo forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces ahí comprendemos nosotros que no es solamente echar demonios, que no es solamente orar, que no es solamente ir a predicar la palabra, no es solamente hacer lo que normalmente estamos haciendo en cada iglesia, que estamos trabajando, que la vigilia y todo eso. Porque dice el Señor que si nosotros no visitamos a un enfermo, no le estamos visitando a Él. Dice que si vemos a una persona con hambre y nos hacemos los locos, porque muchas veces cuando llega la gente guardamos la comida porque no nos alcanza, en lugar de compartir la comida, porque ha habido casos donde uno llega y están en el momento de la comida y prefieren aguantar un rato para que la gente se vaya para ver ellos comer, en lugar de compartir la comida. Por cuanto lo hagan, eso le están haciendo al Señor. Muchas veces vemos a la gente que está sin ropa, que a uno le parte el corazón porque uno sabe eso,
Pero nos duele dar el mejor vestido de nosotros, porque nosotros queremos dar el que ya está roto, el que ya no se pone, el que está arrugado, el que ya está viejo. Ya no queremos dar eso y damos lo peor. Que cuando vemos a las personas en una cárcel, ay no, qué pereza, si vamos a una cárcel allá le empiezan a tocarlo a uno, lo empiezan a hacer no sé cuántas cosas, entonces sacamos todos los pretextos para ir a visitar a la gente. Entonces dice el Señor, entonces, ¿dónde están esos siervos que realmente están aquí adorándome y que me aman? Si yo estoy si el que le hace algo a esos pequeñitos se lo estamos haciendo a él. ¿Cuántas veces hemos dicho, mira cuántas personas están enfermas? Vaya, visítelas, denle una palabra de aliento. Ay, no, pues es que imagínense, yo no puedo, yo no tengo tiempo, primero está mi casa, yo no puedo salir, mi trabajo, yo no puedo ir. No, definitivamente no puedo ir. No le están diciendo no a la persona que lo envió, le están diciendo no, es al Señor. A él, el Señor sabe que no te queremos visitar. No te queremos visitar. Quédate ya solito, que te visite otro. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que muchas veces el Señor, hasta lo poco que tiene, les será quitado. El Señor le dice a uno, tome este premio, tome este talento. Pero la persona no quiere actuar de ninguna forma, entonces el Señor, bueno, se lo va a quitar. Entonces, dicen, ¿por qué si la persona más nueva llegó ahorita acá y tiene tantas cosas buenas ella? ¿Por qué? Porque ella sí dispuso su corazón y está obedeciendo a Dios. O sea, todos los talentos le está poniendo en práctica. Ah, que mire, que vamos a ir a tal parte, vamos. Ah, mire, que hay que ir a visitar a fulano, vamos. Que hay que ir a la cárcel, vamos. Que vamos a ir a darle de comer a la gente, vamos. Que vamos a vestir a alguna persona, vamos. O sea, está a la disposición completa. Entonces, aquí nos da a comprender el Señor que el reino de los cielos no es solamente para el que predique la palabra. Porque la palabra está ahí. Todos la pueden conocer. Pero está en los pequeñitos que están en ese momento muriendo en un hospital o con un cáncer bien terrible, que necesitan eso, oír una palabra de aliento, que necesitan una palabra de consuelo, un abrazo, necesitan esas personas. ¿Y nosotros no vamos? Ay, no, porque imagínate, no, yo no me voy a poner a abrazar a esa gente, ay, las bacterias, porque ahorita todos volvemos bacterias. Ay, no, las bacterias, no, cuidado, no vamos a coger a gente porque bacterias. Y sí, uno tiene que cuidarse, pero si vamos con todo el poder y con la unción de Dios, pues tenemos que ir a visitar a los enfermos. Porque duele que el día de mañana nosotros estemos enfermos y nadie nos visite. Ni siquiera a nadie de una triste llamada. Yo le doy la gloria a Dios porque nosotros estamos en un país lejos, pero nos da la oportunidad de llamar a las personas que sean y podemos comunicarnos con las personas que sean y darles aliento a las personas que necesitan. Porque hay mucho dolor. Aquí nomás tenemos tanto dolor, aquí cerca. Pero nosotros como si estamos enfermitos, ay, enfermito, yo estoy enfermito, ay, y yo sí quiero que todo el mundo me llame, que todo el mundo se preocupe por mí. Pero ¿me he preocupado yo por la gente? Si yo no doy nada, no espere que alguien me dé nada. Si yo no doy nada, nadie se va a preocupar por darme una llamada a mí. Pero si yo doy las llamadas y yo me preocupo por la gente, toda la gente está preocupada por mí. Porque cuando ya uno avisa estoy enfermo, la gente acude. ¿Qué pasó con la persona, con aquella persona que tanto nos llamaba y todo? Entonces Dios quiere que nosotros dispongamos ese corazón para que el reino de Dios, cuando nosotros llegamos a ir a entregar los talentos, Señor, tú me diste esos talentos, pero yo me esmeré, Señor. Yo me esmeré por todas las personas. Yo fui, Señor. Yo hice toda la obra que tenía que hacer, pero me esmeré en visitar a esta gente. Me esmeré en que mis talentos se aumentaran, Señor. Para que el día de ese gran juicio final, yo pueda entregarte, Señor, la corona de vida. Esa corona que todos anhelamos tener, porque es la corona donde nosotros podemos ganárnosla a través de las almas. Porque nosotros estamos dando salvación. Ustedes saben que cuando uno va a una cárcel, cuando uno va a un hospital, hay mucho dolor. Hay mucho dolor. Entonces la gente está tan acongojada, tan triste, que uno le habla al Señor y todo el mundo quiere saber más del Señor. Pero nosotros le invitamos, ay, si yo voy a estar enfermo, a mi hermanita, a mi papá, a mi mamá, a mis hijitos. Pero de ahí para allá, nadie visitamos. Entonces, miren cómo es el reino de los cielos. Entonces, cuando llegamos allá, si este hombre llegó con un solo talento, sabiendo cómo era Dios, que él podía sembrar donde no había forma de sembrar, y podía secar todo y recoger donde no había, y nos da la oportunidad de que nosotros seguimos y cojamos de la siembra que nos está dando y nosotros no lo queremos hacer. Porque el verdadero amor es cuando nosotros realmente damos el 100% para ayudar a la humanidad. Admiramos mucho a la gente campesina que está en varios países como República Dominicana, como Puerto Rico, como Cuba, que esa gente le toca caminar las millas
en las lomas para ir a entregar la palabra. Cuando ellos hablan de que tienen amor por las almas, no les importa llegarse hasta los pies para caminar. Y el pago no es porque haya un diezmo ni una ofrenda. El pago es un manojo de plátanos. Porque todos son pobres. Pero en eso se glorifica el Señor. Ahí es donde está el Espíritu de Dios, donde se mueve más el Espíritu de Dios. Entonces por eso el reino de Dios viene hacia ellos. El reino de Dios viene con gran alegría hacia ellos. Y nosotros, como somos, a veces nos comportamos tan inútiles, que eso dice el Señor, somos siervos inútiles. Que dándonos el Señor todos los talentos y todas las formas de movernos, no lo hacemos. No lo hacemos. Aquí, en este país, Él nos da todas las formas a nosotros. Nosotros tenemos la forma de movilizarnos como queramos, en carro, en moto, lo que queramos hacer. Y podemos hacerlo. Porque hay la forma y hay el dinero para hacerlo. Pero en otros países que no hay nada, se glorifican más Dios porque la gente tiene más humildad para hacer las cosas. Nosotros no queremos ni gastar la gasolina. Nosotros no queremos ni gastar la gasolina. No queremos gastar ni los carros. Es una tristeza por los carros. Ay, no, si yo me muevo para allá, el carro me gasta. Yo oí de una persona que me sorprendió. Cuando me dijo, es que yo no puedo hacer la misión porque el carro está muy nuevo y no le voy a meter tantas millas. Y yo le dije, ¿para qué Dios le dio el carro? ¿Para tenerlo estacionado y bonito y limpiándolo? Jamás, eso no es así. Entre más millas le meta al carro, más se glorifica a Dios. Entre más millas le meta al carro, más se glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la obra del Señor. Y ese carro nunca le falta gasolina. Nunca le falta gasolina. Nunca te va a dañar ese carro. ¿Por qué? Porque es el carro de Dios. Es el carro para el servicio de Dios. O sea que nosotros tenemos que dejar de ser michicatos en ese aspecto, porque aquí lo tenemos todo. Se nos rompe el carro, vamos a hundirlo y nos dan otro carro. Así de sencillo. ¿Que nos toca pagarlo? Claro que nos toca pagarlo. ¿Pero de quién viene la provisión? De Dios. De Dios viene la provisión. Nadie nos paga el carro, porque si Dios no permite que tengamos un trabajo, Dios no hay plata para pagarlo. Él es el que provee por todo lado para que nosotros tengamos el carro nuevo. Amén. Entonces, en muchos países hay la forma donde tienen que caminar. Y caminan las millas que sean para ir a un party, para ir a mirar una fiesta, para ir a mirar lo que sea, la feria, las no sé qué cosas, y caminan todo lo que sea. Pero para ir a visitar a un enfermo, ay no. Ay, ya me paniqueo porque imagínense, de pronto me derrito si llueve. Ay, no, o sea, ponen tanta traba para ir a visitar a una persona, que Dios está mirando ese corazón. ¿Por qué estamos tan trabajados en eso? ¿Por qué somos tan tacaños con la gente, con nosotros mismos? Porque es que nosotros nos da miedo gastar zapatos. Entre más zapatos gastemos, más zapatos nuevos nos llegan. Porque qué rico es estrenar cada nada y cuando hacemos la obra el Señor nos da zapatos y zapatos y zapatos y zapatos. Y es una cosa impresionante que tenemos nosotros. Pero nosotros estamos acostumbrados a la comodidad, al confort, sentaditos, y que ojalá la gente nos llegue a la casa y no tengamos ni siquiera que hablar. Me abrí la boca para que ellos entiendan. No es así, hermanos, no es así. Hoy tenemos que poner algo en nuestras vidas para que nosotros seamos correctos. Si Dios nos dio esa abundancia de talentos en el momento en punto que nosotros nacimos, es porque Él conocía que nosotros podíamos hacer la obra. No los guardemos, no los tengamos ahí quietos. Pasan los años, los 50, los 60, los 70, nos morimos, ¿y qué nos llevó para allá? Nada. Y qué pena con Dios. Ay, Señor, tú nos diste 5 y todavía no tengo los mismos 5 porque no los he movilizado para ningún lado. Ni los gasté, ni los aumenté. Es vergonzoso ya los de Dios así. Porque no lo dio fue para que los multiplicáramos. Por eso es el reino de Dios tan parecido a esta parábola. Porque si nosotros no multiplicamos aquí en la tierra, no podemos llegar con nada en el cielo. Y nosotros nos dio una oportunidad, que nos dio 5 talentos acá, que es lo máximo que dice la parábola, nos dio una vida completa. De los años que nos dé, para nosotros aumentarla. Porque nosotros vinimos ya con un premio. Y el premio más grande fue haber sido elegidos por el Señor para hacer esta gran comisión. Esta gran comisión hay que realizarla. Esta gran comisión hay que dejar la niñería, hermanos. Esta comisión hay que movernos a hacerla. Hay que dejar las cosas que tenemos que hacer. El cansancio, hay que dejar todas las cosas porque Dios nunca se cansó. Jesucristo estuvo aquí en la tierra y le tocó caminar al pobre en alpargata, yo creo. Porque dicen que sandalias, pero en el tiempo yo creo que no existía ni el cuero tan fuerte. Bueno, sí, el cuero existía en ese tiempo. El tiempo de morir el cuero y la lana. Pero ¿cómo se vienen las chancleticas de él? Que le tocaba caminar y caminar y caminar por todos los cerros y daba la palabra y le hablaba a las multitudes y se esforzaba y todo. Y que el premio era el de él.
Muchas veces no le queda ni la comida para él. Y él no se preocupaba ni por la comida que no tenía. Él se preocupaba porque las almas tuvieran esa parte espiritual, que aumentaran sus talentos, que entendieran que el reino de Dios estaba cerca, que estaba con ellos. Para que ellos pudieran publicar en estos tiempos la palabra de Dios y nosotros entendemos que el reino de Dios está por llegar para nosotros también de nuevo. Ya llegó a nosotros, pero nosotros no queremos sacarlo. Somos embajadores mediocres. Porque no queremos enseñar a nadie lo que Dios nos enseña. No queremos decirle, hermano, es que tú te vas a sanar en el nombre de Jesús. Hoy vengo a darte un abrazo al Señor. Hoy vengo de parte del Señor. Hoy vengo porque el Señor me mandó a visitarte. Porque el Señor está en ti. Así de fácil. El Señor está en ti. Entonces nosotros tenemos que hacerles ver como... Usted le enseñó esa parte y esa parte nos ha impactado. A mí me ha impactado como a Alice y como a todos los que enseñan. Que qué rico es ver en Doris el Señor. Amén. Y yo decir, wow, Doris, el Señor me mandó aquí para que darte esta comida. Y dice, ay, se le está dando al Señor. Qué rico. Ay, no, ya tengo como un premiecito mejor porque se lo estoy dando a ella. Wow, porque estoy mirando en lo del orden. Vean, tú estás desnuda, yo te voy a dar esto. Estás enferma, yo te voy a dar esto. Te voy a dar una palabra de ánimo, de consuelo, porque tú vas a estar levantada. Porque el Señor está ahí. Dice, por cuanto lo hicimos con los pequeñitos no somos nosotros los que no conocen del Señor. Esos pequeñitos que el Señor nos tiene ahí cuidaditos para que cualquiera de nosotros que somos los que estamos sembrando la semilla lleguemos allá y le demos una palabra de consuelo. Ustedes han experimentado porque hemos ido a las casas donde están los enfermos. Y qué dolor tan grande ver a esa gente allá. Esta Navidad que fui hace poquito allá a verlos, veo la gente con un dolor extremo. Ustedes conocieron a ese muchacho que está ahí, ¿cierto? Luis, ¿es que se llama? Me parece. Sí, Luis. Que está ahí siempre. Ese Luis, muchacho. ajá. Yo pensaba que era un accidente que tenía. ¿Y sabe qué es lo que tiene él? Esclerosis múltiple. Son los huesos que no lo dejan mover ya. Y está en degeneración. Degenerativo. Y cuando uno va y uno le da un abrazo a él, él le dice, gracias mamita, gracias mamita, gracias mamita. Expresa el cariño de él porque él siente la alegría que la gente lo va a visitar. Porque él vive solo ahí, en ese hospital. Los padres van a llevar solamente lo van a llevar a la clínica cuando tengan las citas médicas. Pero ¿sabe una cosa? No creen en el Señor y lo que el Señor puede hacer con ese hombre. No creen. Porque la mamá nos dijo, por ahí termina otra mujer a orar por él. Así a decir, yo quiero darle gracias a Dios porque estas personas vienen a orar por mi hijo. Porque vienen a darle un poquito de aliento a él. Él se goza y le da alegría y me coge la mano y me dice así, gracias mamita, gracias mamita. O sea, él sentía satisfacción. Entonces yo digo, estoy visitando a mi Señor. Porque a Él le entregamos a Jesucristo y lo recibió con nosotros. ¿Qué importa lo que la mamá diga? ¿Qué importa lo que la gente diga? Él ya recibió a Jesucristo y Jesucristo vivía ahí. Entonces yo voy a visitar a ese pequeñito y le voy a dar amor a ese pequeñito. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros para que el talento aumente. No podemos estarnos, no, yo soy cristiana de iglesia. Come on. Yo voy a la iglesia los viernes, los miércoles, de pronto el lunes y ya, está todo hecho. No necesitamos nada más. Pero si la palabra nos está enseñando que el reino de los cielos es parecida a esta palabra, entonces no estamos haciendo nada sobre el trabajo. Tenemos que empezar a progresar el trabajo. Tenemos que empezar, aunque sea, a darle un vaso de agua a alguna persona. Y no me lo han traído. Trae un poquito de agua, mami. Entonces, ese vaso de agua, miren que tiene un significado grandísimo. Déjalo, que ya ve. Ese vaso de agua tiene mucho significativo cuando uno se lo da a una persona porque uno sabe que uno puede dejar de comer hasta 3 días, pero sin beber agua no puede dejar de beber. Y cuando llega uno a esa persona que tiene tanta sed de la palabra de Dios, tenemos que darle esa agua. Esa agua viva, esa agua que estaba presentando hoy, esa fuente de agua que llega desde el cielo, ese manantial de vida, tenemos que entregarla a nosotros a las personas. Y nosotros no estamos dejando pasar ese momento. Nosotros en ese momento hay mucha gente conocedora del Señor. Conocedora digo yo porque no se han convertido todavía. Pero que necesitan esa fuente de agua viva para ser transformados. Hay gente que está en tristeza. Hay gente que son hasta la misma familia de nosotros y nosotros ni siquiera tenemos una palabra para darles consuelo a ellos. Y yo le digo porque hacía días no hablaba con una familiar mía. Yo siempre los llamo a todos. Yo estoy ya rotando la llamada así. Y hoy pues ella me hizo sentir así. Que ella necesitaba hablar conmigo. Pero tampoco se atreven a llamarlo a uno. Entonces, pero ya, Dios sí me dijo, llámala. Tenía como intención desde ayer, tengo que llamarla, hasta que hoy la llamé. Hablé con ella como 2 horas.
Pero yo sé que ella quedó bien contenta, quedó bien agradecida porque estaba en necesidad de escuchar un poco la palabra, un poco de las experiencias de uno, un poco del conocimiento de uno, darle un poquito a esa persona de lo que ella necesitaba. Entonces nosotros hemos hecho muchas cosas. ¡Ay, Señor! Y llegamos allá al reino de los cielos. ¡Ay, ya estamos en la iglesia! Señor, Señor, ¡ay! Yo espanté demonios, Señor. ¡Uf! Eché fuera demonios en tu nombre, Señor. Señor, mire, yo estuve predicando tu palabra en Colombia, en Pensilvania, me voy a la República Dominicana, me voy para México, hago tantas cosas, Señor. Y dice, pero me viste sin comer y no me diste alimento. Me viste con sed y no me diste de tomar nada. Me viste enfermo y yo, ¿cómo, Señor? O sea que yo pensé que la vanagloria, porque uno está predicando, que por aquí, que por allá, era la salvación completa. Entonces no nos podemos equivocar. Los ministerios son trabajados, pero todos los talentos y todas las cosas que Dios nos da, tenemos que combinarlo con esta parte de esos pequeñitos que están en este momento con la necesidad más grande, con esas viudas que están sufriendo en estos momentos la pérdida, y no son conocedoras de la palabra. Porque cuando conocemos la palabra no es tanto el dolor, pero cuando no se conoce la palabra, la gente sufre porque creen que son los únicos que se murieron y que nunca va a pasar, nunca le va a pasar eso a las personas. Entonces cogen un sufrimiento tremendo y todo. Pero si hay una persona que puede ir a llevarle una palabra de aliento y le muestra la gloria de Dios y le muestra cómo Dios está transformando ese espíritu que se fue, la gente deja de sufrir. Y lo estamos haciendo a unos pequeñitos porque el Señor mismo lo enseñaba. El Señor le decía, yo soy la resurrección y la vida. Y si nosotros le decimos a la gente que Él es la resurrección y que esas personas van a volver a nacer, ellos que van a volver a resucitar, ellos van a creer. Pero tenemos que decirlo con la convicción, porque nosotros no sabemos, ni siquiera tenemos la convicción de la palabra. Entonces, cuando esta palabra nos enseña a nosotros que todos los talentos que tenemos nosotros tenemos que desarrollarlos de una forma especial. No permitamos, hermanos, que los pocos talentos que tengamos sean arrebatados por otra persona y nos quiten antes lo que tenemos nosotros. Y así quedamos peor. Porque cuando nos quitan las cosas a nosotros, nos las quitan, quedamos bien mal. Hasta lo poco que tengamos le es quitado, dice la palabra. Lo poco que tengamos le es quitado. Y es muy duro que nosotros tengamos un talento y nos lo quiten y quedemos somos como que... Porque ¿qué pasa? Que pasamos a Ezequiel. Se nos pone el corazón como una piedra. Duro. Y entonces ya nosotros no queremos saber de nada y es muy duro conquistar esas almas.